Estamos con Carolina Sasal, especialista en recursos naturales y gestión ambiental del INTA Paraná. Carolina, bueno, con ganas de conocer un poco más en detalle en qué consiste esta guía a campo para poder evaluar lo que sería el perfil cultural del suelo, ¿es así? Es así, es así. Hemos presentado una guía de campo, un instructivo paso a paso para compartir con asesores técnicos cómo se lleva adelante esta metodología en el campo. Esta metodología sirve para evaluar el estado estructural del suelo, cuál es la fertilidad física, si tenemos limitaciones al crecimiento de los cultivos por compactación, o si ante una buena práctica tenemos una recuperación, una regeneración de la estructura de suelo. Eso nos permite esta metodología, que es una metodología que tiene muchos años, muchas décadas, ¿no? Se generó en Francia en la década del 70, a principios, y fue justamente para estudiar el efecto que generaban las herramientas de labranza en el suelo, identificar a qué profundidad había compactación y qué es lo que había que ajustar en cuanto a la humedad del suelo o en el trabajo del suelo. Ahora, con la siembra directa, esa metodología requirió en los últimos 10 años una adaptación para poder captar esas cuestiones que generan la estructura del suelo, el efecto del clima, el efecto de la actividad biológica. Y ahora tenemos esta metodología adaptada, la hemos probado en grupos de investigación de diferentes países, en Francia, en Brasil. Pero bueno, de la publicación científica a tener la posibilidad de aplicarla a campo, hay un camino. Y entonces, bueno, la idea fue esa, brindar un material que sirva de tutorial, como dicen los chicos ahora, ¿no? De que nos pueda orientar cómo hacerlo paso a paso para tener éxito en el desarrollo de la metodología. Carolina, si tuvieses que explicar bien gráficamente, ¿a qué se refiere cuando se dice perfil cultural del suelo? Sí, la metodología consta de la apertura de un pozo, de una calicata, para poder justamente visualizar cómo está la estructura del suelo, y se trabaja con un cuchillo, hace falta muy pocos elementos como para llevarlo adelante, midiendo, ¿no es cierto?, con la experiencia del observador, la resistencia que ejerce el suelo al trabajo con el cuchillo. Eso nos da cuenta de la diferente cohesión que existe en los grados de compactación entre distintos tipos de estructura, y observamos la porosidad visible, la mayor o menor porosidad, y eso nos va dando una idea de cuáles son los distintos tipos de estructura que encontramos en el perfil. De esa manera la podemos mapear. Antes se hacía un mapa a mano, ahora tomamos imágenes, fotografías, y con un analizador de imágenes en la computadora es muy sencillo poder cuantificar qué proporción en el perfil de suelo, en el horizonte superficial del suelo, tenemos de estos distintos tipos de estructura, que algunas sabemos que son beneficiosas y otras no, por supuesto. ¿Qué beneficios trae esta posibilidad para el suelo, ¿no? Estudiar su perfil. Bueno, nosotros podemos identificar a qué profundidad tenemos alguna limitante al crecimiento de las raíces. Es muy interesante poder ver, ¿no?, cómo crecen las raíces, hasta qué profundidad llegan, si llegan hasta a una primera napa, si hay alguna limitación. También se combina la metodología con otras mediciones que nos permiten ver, por ejemplo, por dónde circula el agua, si hay favorecimiento al ingreso del agua o al escurrimiento. Hay diferentes, digamos, observaciones que vamos haciendo, y estos indicadores de proporción de distintos tipos de estructuras nos dan cuenta si también podemos ver la evolución. Entonces, si tenemos un suelo que está degradándose, o si tenemos una tendencia positiva de recuperación o de regeneración de estructuras más favorables para el ingreso del agua, para minimizar la erosión, para mejorar el desarrollo de las raíces en el suelo. Bueno, esto justamente nos permite pensar cómo están los suelos en la provincia de Entre Ríos. Sería una pregunta, ¿no? ¿Cómo están hoy en día los suelos entrerrianos?
Bueno, la provincia de Entre Ríos se caracteriza, ¿no es cierto?, por tener suelos que tienen alto contenido de arcillas, que tienen baja capacidad de infiltración naturalmente. Tenemos marcadas pendientes, lluvias intensas entre el otoño y el verano, perdón, entre la primavera, el verano y el otoño. Y eso hace que nuestro principal problema de degradación en la provincia es la erosión. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver si tenemos estructuras que están favoreciendo el escurrimiento y no el ingreso del agua. Por ejemplo, en siembra directa, cuando no tenemos una buena rotación de cultivos, se favorece una formación de estructura de tipo laminar, son capas en las cuales el agua tiene dificultad para ingresar, las raíces también, y eso hace que se favorezca el escurrimiento. Cuando nosotros tenemos estos tipos de estructuras que favorecen el escurrimiento, favorecemos también el arrastre de sedimentos del suelo por erosión, y bueno, eso, una forma de diagnosticar si estamos ante una situación que va a favorecer la erosión es abrir un perfil y poder analizarlo. ¿Hoy el productor adopta más aún prácticas de conservación de suelos? Bueno, las prácticas de sistematización de tierras son conocidas por los productores en la provincia, a veces por algunas cuestiones que tienen que ver con costos, con financiamiento, esto no se realiza, pero no es que el productor desconozca que es una buena práctica hacer sistematización de tierras, hacer terrazas para control o para hacer más cortas las pendientes y entonces que el agua genere menor velocidad y menor arrastre de suelo. También muchas veces tiene que ver con los contratos que tenemos de arrendamientos en los campos, por distintas cuestiones que también son económicas y de mercado, en las cuales el productor elige uno u otro cultivo. Nosotros sabemos que cuanto más diversidad le demos al campo, mayor sea la alternancia de cultivos y de sistemas de raíces, si podemos hacer más gramíneas, si podemos hacer más maíz, más trigo. Bueno, eso siempre favorece el aporte de materia orgánica al suelo, favorece la exploración del suelo y la generación de un tipo de estructura que es más favorable. Cuando las condiciones no se dan y tendemos a monocultivo, a bajar costos, ahorrar en fertilizantes, todas esas cuestiones son cosas que el productor sabe que tienden a deteriorar el recurso. Bueno, ¿qué recomendaciones se le podría hacer al productor, más aún teniendo en referencia un día tan clave como fue el Día del Suelo hace días atrás, en cuanto a lo que tiene que ver concernente a la conservación de los suelos? Sí, el suelo es un recurso vital, eh, lo sabe el productor, por supuesto, porque trabaja de eso y bueno, tiene conciencia, por supuesto, de la importancia de cuidarlo. Pero hoy ponemos a disposición una herramienta para evaluarlo al suelo, para conocerlo más y para poder entender cuáles son los efectos que se generan cuando hacemos prácticas que son buenas para el suelo o aquellas que no lo son tanto. Pero bueno, siempre alrededor de esta fecha de julio hacemos este recordatorio de la importancia central que tiene en la producción agropecuaria y el cuidado del suelo.